Y nosotros, como cada viernes, tenemos la posibilidad de abrir la ventana hacia el mundo y conocer qué va pasando de la mano de nuestro especialista. Pero antes de darle la bienvenida, yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer una importante mención y un reconocimiento, porque la verdad que tener profesionales de esta magnitud para nosotros en este programa, y sobre todo que sea de aquí, son de nuestra provincia, son de acá, de nuestra ciudad de Plotier, realmente es un orgullo. Y hace poquito, justamente, nuestro especialista en política internacional y analista Tadeo Castiglione, hace poquito fue reconocido su gran trabajo porque publicaron justamente en uno de los medios más prestigiosos e importantes de Vietnam. Atención con eso, desde Vietnam. Un artículo que publicó justamente denominada La diplomacia del bambú, un análisis geopolítico de la estrategia diplomática de Vietnam. Y este artículo que justamente redactó, produjo y pensó Tadeo Castiglione fue publicado oficialmente en La Voz de Vietnam, la radio oficial de Vietnam. Realmente es un orgullo saber que desde la Patagonia hacia el mundo se sigue comunicando, y nosotros lo tenemos acá y le damos la bienvenida a Tadeo Castiglione en Visión Mundial acá en No La Ven. Hola Tadeo, querido, felicitaciones antes que nada, ¿cómo andás? Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias por la amplia presentación. Muy buenos días para vos, para toda nuestra audiencia. Viernes, creo que cuando llegamos al viernes, lo peor ya pasó en la semana, por lo cual es un muy buen día. Así se dice, uno nunca sabe. Sí. Vamos a ver, ojalá que así sea. Hay que prepararse, si tenés planes, te voy anticipando que el domingo va a haber mucho viento. Igual yo sé que vos te la bancás porque haces supervivencia al aire libre, pero bueno, el domingo va a estar ventosito, así que hay que aprovechar entre hoy y mañana porque después el domingo se va a complicar. Y bueno, algo tiene que pasar los fines de semana también, no, si no todo sería muy aburrido en esta vida. Claro, en un país que es un poco aburrido también, ¿no? No pasa nada en la Argentina. No, los acontecimientos pasan y siguen surgiendo, y creo que como el mundo rota, también los acontecimientos no se detienen bajo ninguna circunstancia. Bueno, Tadeo, yo lo fui anticipando cuando arrancábamos el programa, que sin dudas lo que aconteció con este encuentro de la ONU, de todos los justamente referentes de los países, presidentes y primeros ministros que estuvieron allí en la ONU, sin dudas marca, ¿no?, la agenda internacional, si bien han sucedido otras cosas, pero evidentemente esta reunión y este intento de la firma de este pacto y distintas tratativas que se fueron generando por debajo, ¿no?, de esto principal, marcaron la agenda informativa. Si te parece, Tadeo, arrancamos por esto que fue aconteciendo justamente con la ONU, para después ya meternos un poquito más en lo que sucedió específicamente con Javier Milei en la presentación de la ONU. ¿Qué nos podés contar justamente de lo que fue pasando, de quizás esos que no nos llegó a través de los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué fue lo que pasó en este encuentro de la ONU hace algunos días nada más? Bien, estamos hablando de la Asamblea General de Naciones Unidas, aquella reunión anual que reúne a casi todos los líderes mundiales para dar un discurso delante de las diferentes delegaciones a nivel internacional, discursos a veces muy pomposos, muy decorados, pero que, ya lo hemos visto a lo largo de todos estos tiempos, no representan ningún cambio de la actualidad mundial ni del panorama. Por más reclamos que se hagan, no hay muchos cambios en las estructuras de Naciones Unidas. Esta Asamblea General se vio, vamos a decir, un poco transformada con un nuevo proyecto a futuro que se llama Pacto del Futuro, una especie de ampliación de la que se llama Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, pero enfocado para el año 2045, en los cuales se trata, bueno, de reforzar ciertas políticas internacionales respecto a seguridad, respecto a diplomacia, respecto a la defensa de lo que se llama el multilateralismo, que en realidad es una política internacional dirigida por Washington, que tiene su origen en justificar que cualquier país puede mantener relaciones con quien sea, mientras no perjudique el statu quo internacional, es decir, que las potencias mundiales siguen siendo potencias y bueno, los demás pueden negociar, pero como países subdesarrollados. Se trata de esta manera, con este Pacto del Futuro, de dar un nuevo aire, un nuevo respiro
a las Naciones Unidas que tan criticadas han sido en los últimos tiempos, principalmente por, bueno, todo lo que sucede en la Franja de Gaza, lo que sucede ahora en el Líbano. Hay pedidos de captura internacionales para líderes mundiales que no se llevan a cabo, entonces se ve la inacción total de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en todo este sentido, y desde algunos países, principalmente del occidente, Estados Unidos, la Unión Europea, tratan de seguir manteniendo esta estructura, pero lavándole un poco la cara con diferentes nombres, como para salir un poco tal vez del apuro, como digamos. Un punto interesante es que en esta Asamblea General, aprovechando que viajan casi todas las directivas principales de relaciones internacionales de cada país, son las reuniones que se dan al margen. Creo que tanto el comunicado que se dé oficialmente desde arriba como las reuniones por abajo hay que prestarle mucha atención, y países como Rusia, como China, estuvieron llevando a cabo importantes reuniones al margen de Naciones Unidas, con casi todos los países aliados, pero más allá de eso, con lo que nosotros hemos denominado el sur global, los países en pleno desarrollo, dígase gran parte del sudeste asiático, todos los países árabes, algunas potencias emergentes desde el África, que mantienen ciertas críticas hacia el desarrollo y hacia dónde va Naciones Unidas, porque es como un barco sin timón, y se han empezado a construir, vamos a decir, organizaciones alternativas que poco a poco empiezan a ganar más fuerza y a potenciarse, ya sea para reemplazar Naciones Unidas o para llevar un cambio radical dentro de las Naciones Unidas tal cual la conocemos. Eso todavía está por definirse, pero hay muchas voces disonantes, incluso lo del Pacto del Futuro, que esta reforma que tanto se habló a nivel mediático, sí, también tuvo su rechazo por parte de la mayoría de estos países del sur global. Incluso Rusia fue uno de los principales países que se opuso, propuso una contraoferta, una contrapropuesta a este pacto, el cual fue rechazada, pero si nos fijamos la cantidad de países que se abstuvieron de votar, o los que votaron neutral, o los que votaron en contra, pues marca un mapa muy interesante que no se veía en mucho tiempo. Estamos hablando Rusia, China, casi todos los países BRICS se mantuvieron al margen de esta votación. Un auge importante del sudeste asiático, que como modelo viene pisando fuerte económicamente, con un desarrollo casi imparable que digábamos. Entonces todo esto nos pinta un nuevo panorama internacional bastante interesante, del cual Argentina quedó ahí medio colgado en medio de todas estas redefiniciones. Ahora, en esto que recién mencionabas de estas uniones, ¿no? Estos bloques que se van formando, evidentemente esto va marcando, ¿no? Cómo se empieza a reconfigurar el mundo. Para mí lo más interesante de todo esto es ver cómo los países, a pesar de las diferencias ideológicas que pueden llegar a tener, apuntan a lo mismo, ¿no? Que esta es una cuestión más bien, ayer lo hablábamos, ¿no? Un poquito cuando nos ponemos en contacto para definir un poco lo que vamos a hablar, esto de, hay países que vienen ya evolucionando en la cuestión económica, pero porque logran hacer este tipo de alianzas y estos tipos de bloques que, a pesar de las diferencias ideológicas, los van uniendo esta cuestión más bien económica y comercial. Esto vino como, si bien la Asamblea vino a tratar otro tema, estos países fueron en búsqueda específicamente de afianzar esas alianzas comerciales y económicas. Bien, lógicamente se aprovecha cualquier foro internacional para poder avanzar en algunos temas, y principalmente lo económico siempre es vital para los diferentes países, por lo cual hubieron varias reuniones al margen que también hablaban sobre ampliar estas reuniones económicas. Mientras se estaba llevando a cabo en Naciones Unidas, estaba el Foro Económico Energético de Moscú, en Rusia, que reunió a más de 40 ministros de energía del mundo, por lo cual también
se diversifica un poco las diferentes situaciones, y Vladimir Putin, el presidente de Rusia, que no viajó a Naciones Unidas por lógica, estuvo en este foro económico de energético, y estuvo hablando bastante sobre las nuevas transformaciones energéticas y sobre la necesidad de potencial y de poner reglas claras dentro del mercado petrolero y gasífico a nivel internacional, por lo cual va de la mano con lo que estabas mencionando. Respecto a lo ideológico, creo que fue el Papa esta semana que dijo: acá nada de ideología, solo el pueblo. Entonces creo que va ahí, por ahí también va la bala, en los cuales a muchos países ya no les interesa, bueno, en política internacional, si es de derecha o izquierda, una discusión ya del Vieja, siglo ¿no? pasado, Sí. sino que cuál es el máximo beneficio que podemos sacar para nuestro país de las diferentes circunstancias mundiales, que me parece que muchos han entendido esta postura y han estado apostando a esto en los últimos años. Muy bien, bueno, iba a preguntarte con respecto a esto, o sea, no sé si es salirse un poco, pero esta cuestión de, la verdad que no lo entiendo y por eso aprovecho que estamos al aire para preguntártelo acá directamente al aire. No entiendo mucho cuál es esta iniciativa de pedir capturas de otros presidentes, de lo que está pasando, por ejemplo, entre Argentina y Venezuela, que se piden capturas mutuamente, pero también lo he visto con otros países que piden capturas de otros dirigentes. ¿De qué se trata eso o para qué sirve? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Si estamos hablando de una investigación del Tribunal de Justicia Internacional, del Comité de la Haya o de la CPI, son, bueno, acusaciones internacionales por violaciones de los derechos humanos y demás, que por ejemplo es la que tiene Benjamín Netanyahu en su cabeza, una denuncia de la Corte Penal Internacional en los cuales, bueno, se pide su captura a nivel internacional. Eso es una acusación a nivel internacional de gravedad. Ahora, lo que cada país pueda poner de recompensa por la cabeza de otro presidente, recordemos que todavía pesa una recompensa de 20 millones de dólares por la cabeza de Maduro, puesto por Estados Unidos, al igual que también hay acusaciones del gobierno ucraniano para detener a Vladimir Putin. Bueno, eso ya gira a un nivel más bien de política doméstica que se trata de meter en política internacional. Lo de Venezuela con la captura en contra de Javier Milei va en resonancia por tres acusaciones, en los cuales sí meten una acusación internacional, en los cuales sí le daría, vamos a decirlo, la potestad internacionalmente para pedir su pedido de captura ante la Interpol. ¿Cuál es esa acusación? Hablan de una violación sistemática de los derechos humanos en Argentina por la gravedad económica, algo que, bueno, nadie lo puede ignorar en nuestro país, y que principalmente afecta a los jubilados, por lo cual va en contra de convenciones internacionales de defensa de las niñeces y de las personas mayores. De esa manera se ha justificado la de Venezuela. La de Argentina, en contra de Nicolás Maduro, tiene justificaciones mucho más de tinte político, pero estamos hablando de dos acusaciones domésticas de países que no tienen ninguna, vamos a decir, trascendencia más allá de lo mediático. Bien, entonces ahí en esta asamblea no se tratan este tipo de cosas, ¿no? No, en No tienen absoluto. incidencia. Ah, ahí va, perfecto. Bueno, justamente hablando de todo esto que fue aconteciendo en la ONU, se da este intento. Bueno, ya lo vas a explicar un poco mejor, ¿no? Esta cuestión de como que renovar esta famosa agenda, cada vez que la Agenda 2030, ¿no? Cada vez, me lo fuiste contando, van pateando año a año los objetivos, los lapsos para poder cumplir esos objetivos, y de repente la Argentina dijo, no, yo no voy a firmar por acá. El presidente dio su discurso ante una asamblea que había muy poquitos, también se vio la foto en que le habló casi a un salón vacío de esta asamblea. Contanos un poco de qué se trata justamente esta postura que toma Argentina y esta gravedad que hay detrás de lo que dijo de abandonar esta posición neutral que tiene justamente la Argentina hace años. Bien, el discurso del presidente fue totalmente grave desde el principio, ya que el embajador de Argentina ante las Naciones Unidas, que se llama Ricardo Lagorio, no estaba en la comitiva oficial, es decir, quien representa al país ante las Naciones Unidas no fue invitado bajo ningún momento a poder estar en,
Escuchá, Tadeo, y en esto, ¿sí? perdón, que te iba a preguntar, en esta situación, justamente, insisto, de esta neutralidad, y en esta gravedad, ¿cuánto puede afectar de acá en adelante las relaciones internacionales de la Argentina con otros países? Bien, el discurso de Milei que iba respecto al abandono de la famosa neutralidad histórica argentina marcó una grave transformación negativa para el país, ya que esto pone en Argentina en grave riesgo. No únicamente lo que ha dicho Javier Milei de que Argentina sale de la neutralidad, sino que también lo que ha sostenido de que Argentina va a estar en la primera línea de defensa de la libertad del mundo. Y cuando hablo de la libertad del mundo, hablo sobre el actual conflicto en Medio Oriente, en Asia Occidental, que hemos tratado de manera reiterativa, respecto a Israel, respecto a todo lo que sucede en estos conflictos de gran envergadura, y en vez de ser una voz a favor de la paz, a favor del diálogo, a favor del consenso, Argentina ahora cambia hacia una postura bélica hostil, al igual que en el caso ucraniano. ¿A qué es lo que hace referencia principalmente el discurso de Milei? Pues bueno, al apoyo ya sea económico como también militar, no de intervención militar, porque lo tendría que aprobar el Congreso, sino de envío de armamentos para sostener, por ejemplo, a Israel o para sostener al gobierno ucraniano del régimen de Zelensky. Entonces pone a Argentina en una posición no muy ventajosa, no muy buena, y en medio de esta política argentina de, como veíamos, de los otros países que están como potencia emergente, de sacar el máximo provecho de las situaciones, bueno, Argentina se encasilla, se enfrasca ideológicamente en conflictos que no tienen absolutamente nada que ver, a la vez que también empieza a sostener posiciones ideológicas extremistas que son muy difíciles de justificar a nivel internacional y que a la vez, bueno, demuestra creo que una incapacidad de comprender el panorama internacional. Un punto que dio el ministro de Defensa esta semana es que dijo que desde principio de año hasta ahora fueron enviados más de 120 toneladas de ayuda humanitaria de parte de Argentina a Ucrania. Y entonces esto también nos generan algunas preguntas a nivel local. Para Córdoba no hay ayuda. Cuando sucedió el tifón en Bahía Blanca no hubo ningún tipo de ayuda, pero resulta que se envió 120 toneladas de ayuda humanitaria a un país en guerra, en la otra punta del mundo, que no se condice con la política doméstica de que cada uno se salve como se pueda, en los cuales el gobierno mantiene alimentos pudriéndose en almacenes. Entonces, ¿en qué quedamos? Absolutamente políticas contradictorias y que ponen a Argentina en una posición no muy buena a nivel internacional y que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto y cómo continúa, pero no es una posición ventajosa. Claro, iba a decir eso, ¿no? Pareciera que la política local es esto, ¿no? Ayer se vio cuando en esta visita que hizo el presidente a Córdoba, pareciera que es casi una característica, ¿no? Cuando pasó, mencionabas esto, ¿no? Las inundaciones que se dieron en La Plata, bajó, dio un discurso y les dijo, bueno, muchachos, yo confío en ustedes, arréglense como puedas, y se fue. Y en Córdoba anduvo, dio una vuelta en helicóptero, dejó a los bomberos voluntarios que se habían formado para saludarlo, dio una vueltita como para ver nada más qué onda, pero no hubo absolutamente ningún tipo de mención de nada, ¿no? Y ahora nos enteramos de que hay ayuda humanitaria para con otros países y la verdad que comienzan a generarse algunas dudas, incertidumbres para mí. Esto no sé si lo compartís conmigo. Evidentemente hay una mano mucho más grande manejando la cuestión política internacional, ¿no? No solamente la mano de Javier Milei, sino una mano un poquito más grande, ¿no? Que evidentemente hace que maneje estas situaciones de otra manera, a diferencia de lo que pasa acá, ¿no? En nuestro país. Sí, lógicamente hay otros intereses, tanto económicos como políticos, que priman en la política internacional doméstica de Argentina, que también, aprovechando el margen de esta Asamblea General de la ONU, se firmó algo que atenta en contra del país, que son la reapertura de estos vuelos con las Islas Malvinas en ocupación, con las autoridades británicas de los Kelpers, los cuales también ha sido un escándalo y que pone en tela de juicio muchas de las políticas, vamos a poner entre comillas, soberanistas
que mantiene el actual gobierno. Eso es un punto interesante. Y voy a lanzar una perlita, algo que salió en los medios internacionales, era que estaban sorprendidos que un presidente lleve a más de la mitad de gabinete a una reunión internacional en los cuales no tuvieron ninguna reunión con ningún otro dirigente. Un punto interesante porque ningún país lleva a la ministra de Seguridad, al asistente presidencial, a la canciller y como 3, 4 personas, ministros de acompañante, entre ellos también estaba el de culto, otros asistentes diplomáticos que absolutamente no tienen nada que ver con la Asamblea General de Naciones Unidas. Incluso se hablaba de un tour turístico por Nueva York pagado por todos, por lo cual creo que eso también es un dato interesante que a nivel internacional empezó a hacer ruido la inmensa comitiva que llevaba el presidente de Argentina. Bueno, la situación que no es la primera vez que se da, ya otras veces también se planteaba la idea de, che, ¿por qué va tanta gente a estos lugares que encima ni siquiera se generan relaciones bilaterales, ¿no? Simplemente no hay ningún tipo de acuerdo, de encuentro oficial y es más simplemente, no sé, ir a hacer un paseo, un tour de compras por ahí y volver, ¿no? Y sobre todo en esto, ¿no? En vuelos privados, ya que no lo hace tampoco en vuelos oficiales. Bueno, la verdad que no deja de hacer ruido todo esto que va pasando a nivel internacional. Quería mencionar justamente un poquito esto, no sé si alcanzaste a ver lo que pasó con esta diputada de aquí, diputada argentina, con la embajadora de Gran Bretaña, ¿no? Fue así que le pidió por favor que se sacara la remera. La embajadora no quería sacarse una foto porque ella tenía una remera con las Islas Malvinas. Exactamente, no participó en la foto, estaban hablando de esto, imaginémonos la siguiente dimensión, el grupo de amistad del Congreso argentino con Inglaterra. Bueno, tenemos un grupo de amistad del Congreso argentino con Inglaterra. Eso no lo puedo creer. Más jugoso de lo que nosotros creemos. La embajadora estaba presente en el Congreso, vio a esta diputada que tenía una remera con las Islas Malvinas, con los colores argentinos, le pidió que se retirara, que no se iba a sacar una foto oficial con ella, no sucedió la foto, y varios diputados de La Libertad Avanza y también de Cambiemos le criticaron a esta diputada por haber venido vestida de manera hostil en esta reunión. Bueno, no sé qué hay de hostil con tener las Malvinas argentinas con los colores patrios, pero bueno, eso será discusión para otras personas. Martín Tetaz, este diputado nacional, fue el que más saltó a la defensa de la embajadora del Reino Unido, por lo cual un punto interesante que sucedió en el Congreso y que también marca estas disputas continuas que existen y que todavía se mantienen. La verdad que a mí me apena, ¿no? Me apena que suceda eso y sobre todo esto, ¿no? Recién lo decías, Martín Tetaz fue el más enojado quizás con la diputada y el más dispuesto a tratar de darle todos los beneficios a esta embajadora. Con todo respeto, no soy quien para decirlo, pero me parece que Martín Tetaz no está a la altura. No, ni. Porque si hay algo que creo que no hay discusión general en todo el país y en opinión pública es justamente la reafirmación de los derechos que tenemos como argentinos sobre las Islas Malvinas. Yo creo que es una cuestión casi generalizada, ¿no? Y de repente ponerte en esa postura, sobre todo es bastante compleja. E insisto sobre todo en esto cuando el gobierno intenta ir por esos lados, ¿no? Por ese camino, lo está haciendo sobre todo Victoria Villarruel, ¿no? Intentar ir por ese lado de ese nacionalismo, ¿no? Ese patriotismo medio disfrazado, medio extraño. De repente esto resta un montón de puntos, ¿no? Claramente, y ahí hay que tener otro cuidado que es el tema de la defensa, porque se ha estado hablando de, bueno, las multimillonarias compras en defensa de armamento argentino nuevo. Esta semana también se ha hablado de comprar helicópteros Black Hawk de la década del 80, es decir, que el armamento que está comprando Argentino como nuevo es armamento en desuso a nivel internacional con promesas a largo plazo. Recordemos cómo celebraron con bombos y platillos lo de los F-16, que no llegan este año, llegaría uno a fin del año próximo y ahí quedó en un limbo que va a pasar si realmente hay un contrato real o si realmente se van a terminar donando esos aviones en desuso, hay que recalcarlo, al gobierno de Ucrania. Bueno, eso todavía está en discusión y así continuamente, por lo cual hay que tener también cuidado con
esas políticas, entre comillas, nacionalistas o, vamos a decir, de poner en valor lo nuestro, que en realidad no pasa más allá de lo discursivo y que en los hechos, como hemos estado dando, se hace absolutamente de contrario. Lamentablemente. Tadeo, el agradecimiento nuevamente por dedicarnos estos minutos para brindar un poquito de claridad y nuevamente las felicitaciones por este gran logro y este reconocimiento internacional de la publicación de este artículo. Muchísimas gracias, querido Bruno. Como siempre decimos, de Plotier hacia el mundo. A veces tenemos algunos de estos alcances que nos alegran un poco el día y siempre aportando un granito de arena para la comprensión de los hechos internacionales y nuestro compromiso con la verdad. Un fuerte abrazo, querido Bruno. Excelente fin de semana para todos y bueno, como siempre a disposición. Abrazo grande, Tadeo. Buen fin de semana para vos. Tadeo Castiglione haciendo la columna de Visión Mundial, este análisis político internacional que realizamos todos los viernes para saber dónde estamos parados, qué va pasando en el mundo y la mirada particular de Tadeo Castiglione que, volvemos a reiterar, ha sido reconocido a nivel mundial por parte de este medio, el más importante que tiene Vietnam. Estamos hablando de Vietnam, un artículo publicado por él ha sido republicado justamente por este medio y realmente para nosotros es un orgullo, es un placer. Es un colega, es un joven de acá de la ciudad de Plotier para todo el mundo, de la Patagonia hacia el mundo, toda la información de la mano de Tadeo Castiglione. En este viernes 27 de septiembre, en este hermoso viernes que estamos viviendo...